Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la última edición de Nachito Lee, la última emisión de este semestre, este primer semestre. Ya pues muchos se encuentran finalizando su primer semestre de 2020A. Bueno, en los corre de los exámenes. Y bueno, Nachito también se ha visto en la necesidad de apoyar ese proceso también de las vacaciones. Así que bueno, hoy nos despediremos con un broche de oro, algo que tenía pensado compartírselo desde hace varias semanas, pero bueno, se llegó el día. Eh, bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar de algo que se llama la dinámica social enunciativa, pero antes de continuar pues con el tema que tengo preparado, pues siempre yo abro el espacio para las personas que pues que quieren aportar en el laboratorio. En su momento pues tenemos eh, los que nos están viendo por nuestro canal de Facebook, y también tenemos por supuesto a las personas que están en Zoom. Entonces, si alguien quiere hacer algún comentario, entonces nos lo puede escribir por el chat, ya sea del Zoom, por el chat del Facebook, o simplemente abrir su micrófono si están en Zoom. Listo, vamos a esperar un momentito a ver si alguien se anima, si alguien quiere comentarnos alguna situación en donde podamos desde este laboratorio hablar un poco de cómo facilitar este proceso de lectura. Entonces, vamos a mirar por acá el chat del Zoom. Y bueno, por ahorita aquí en el chat del Facebook, démoslo a ver qué tenemos. Bueno, entonces procedo en vista de que estamos, digamos que en ceros, procedo entonces a contarles un poquitico sobre lo que les tengo preparado para el día de hoy. Entonces, antes que nada, bueno, pues tenemos baja asistencia, pero a pesar de ello, sí, a pesar de ello, voy a compartir el enlace para la asistencia. Entonces, esto lo voy a hacer por ambos canales. Los que deseen, por supuesto, pueden aquí diligenciar. Para nosotros esto es un indicador para saber cómo estamos, y digamos que eso es lo que ha justificado eh, de que Nachito también se vaya a vacaciones. ¿Listo? Entonces los que quieran pueden entonces registrarse. Les acabo de compartir el enlace al chat para que se registren y bueno, podamos entonces empezar sin problemas. ¿Listo? Bueno, entonces hoy ya no voy a hablar de lectura rápida ni de tomar notas. Vamos a entrar a la lectura lenta y un poco lo que se llama la lectura crítica y la lectura analítica. Para ello, en Univalle tenemos a una profesora que es experta, que ha publicado eh, varios artículos y varios libros hablando sobre algo que se llama la dinámica social enunciativa. Se trata de la profesora María Cristina Martínez, y actualmente pues ella está trabajando con la cátedra UNESCO y les está, digamos que, compartiendo todas sus técnicas, todas sus estructuras sobre un proceso de lectura en donde ella lo enmarca en algo que se llama la dinámica social enunciativa, por algo que ella toma en cuenta que es el proceso del enunciado. Entonces, voy a compartirles este primer
enlace de, digamos que el primer documento que nos va a hablar un poco al respecto. No alcanzaré a leer sobre ello. Se los acabo de compartir al chat. Estamos por acá en Zoom y por acá también lo compartiré en Facebook. Les acabo de compartir el enlace de este artículo que se llama La orientación social de la argumentación en el discurso. Es algo, digamos que muy bonito, y para las personas pues que son un poco técnicas, pues tiene muchos detalles para compartir. Yo digamos que voy a avanzar un poco en, en como los principios básicos, y por supuesto la idea es que si ustedes tienen tiempo y quieren pues profundizar, tendrán el documento pues a su disposición, está de acceso abierto. ¿Listo? Entonces yo voy a avanzar un poco para entrar a la dinámica social enunciativa. Hablábamos que, bueno, la comunicación es un proceso social, como lo vimos en pasadas sesiones, y bueno, aquí digamos que la profesora entra a construir algo que se llama el enunciado, es digamos que el cuerpo de lo que tú estás, a lo que tú estás enfrentándote en la lectura. Ella lo llama el terreno, donde se encuentran las diferentes voces. Y entonces aquí ella empieza a hablar un poco sobre los géneros discursivos, ya empezamos a hablar un poco de tecnicismo que ya lo conocemos desde el bachillerato, y entonces por acá ella habla de diferentes tipos de argumentación, aquí lo menciona, la analítica, la retórica y la dialéctica, y ella entonces habla de tonalidades y orientaciones sobre esta argumentación. Entonces, ¿cómo ve ella un discurso? ¿Sí? Entonces, miremoslo desde la parte de la textualidad, ¿listo? Entonces, es visto como un sistema de evaluación social, cuya unidad de análisis es el enunciado. ¿Sí? Es el constructo que ella toma para empezar a hacer su proceso de análisis. Espacio discursivo que permite la construcción de la gran heterogeneidad social. Volvemos, digamos que, eh, al, eh, al concepto anterior que hablaba sobre la construcción social, ¿no? de los contenidos en la parte del texto. El enunciado es el terreno común donde se construyen de manera simultánea los niveles de la significación y el sentido. Entonces aquí ya dejamos de lado sí la lectura rápida y mirar rápidamente usando skimming, en fin, las técnicas, y ya pasamos es a darle sentido y a darle significado a la lectura, que digamos que ya es entrar a mirarla de una forma un poco más crítica. Entonces, por ejemplo, dice que desde el momento en que se emite un enunciado, se convoca un género discursivo, ¿sí? Así usted haga una carta de amor para su novia, usted ya se ingresó en el terreno del género discursivo, ¿sí? Usted quiere lograr algo con esa carta, ¿cierto? Es lo mismo para cualquier texto, quiere lograr algo con ustedes. Entonces lo que hace la profesora es crearnos un modelo para que podamos discriminar los elementos y podamos hacer un análisis mucho más profundo. ¿Listo? Aquí rápidamente voy a hablarles un poco, mencionarles sobre algo que a mí me gustó mucho, y era que el género discursivo está fusionado con una práctica social humana relacionada con un contrato social de habla. Esto lo mencioné en pasadas emisiones. Sí, hay un contrato cuando usted se enfrenta a un texto, ese texto ya tiene unos lineamientos, ¿sí? Que es lo que usted va a empezar a desenmarañar. Entonces, por ejemplo, aquí dice que ese contrato está entre dos interlocutores que asumen roles sociodiscursivos e institucionales específicos. Da ejemplos, ¿no? En un género publicitario está el publicista, el que tiene ese rol, y los potenciales compradores. En un género pedagógico, el docente y los posibles estudiantes, ¿sí? Entonces aquí empieza a hablar de intención, empieza a hablar de propósito, pero voy a compartirles una OVA, un objeto virtual de aprendizaje que desarrollaron en la DINTEP,
y que está en el Ciensur, está disponible a todas las personas y por supuesto ustedes también podrán acceder. Entonces les acabo de compartir el enlace, miremos acá, se los acabo de compartir. Para llegar a esta OVA que habla de lectura crítica. ¿Listo? Este es un recurso que cualquier persona puede acceder. Y habla sobre este modelo. Entonces habla sobre la dinámica social enunciativa y se enfoca en dos aspectos, las tonalidades y las dimensiones. Entonces aquí vamos a ver rápidamente de qué se trata. ¿Listo? La idea es pues, que le peguen una miradita cuando tengan tiempo. El anexo 1 les va a facilitar un artículo, ¿sí?, de la misma profesora que se llama Los géneros desde una perspectiva socioenunciativa, ¿sí? Entonces aquí también ya le va a hablar de los géneros, vamos a hablar del modelo, vamos a hablar de los puntos de partida y observen que me estoy deteniendo en las palabras señaladas en negrita. Sujeto hablante, sujeto discursivo, interlocutor, tema, elementos que conforman un campo de acción, ¿sí?, que están dentro de un modelo y que digamos que ella va a empezar a desfragmentarlo para que ustedes puedan trabajar mucho mejor. Entonces, está en este enlace que dice acceso 1, no me permitió mostrarles también la pantalla, porque vamos a ver, vamos a hacerlo por acá. Que sí me interesa que ustedes lo puedan ver. Ahora sí, yo creo que lo van a poder ver. Este es el enlace del acceso del anexo 1. Entonces, les repito, digamos que las palabras claves están dentro de ese término que es la dinámica social enunciativa, los que están en negrita, sujeto hablante, sujeto discursivo, ¿sí? Y digamos que aquí ustedes ya pueden entonces ir, digamos que a los puntos específicos. Recuerden que en este momento no estoy haciendo una lectura lineal, ¿sí? Estoy haciendo unos saltos de acuerdo a mis intereses. En este caso, mi interés es mostrarles a ustedes digamos que las marcas de texto en donde ustedes pueden navegar mucho más fácil de lo que nosotros queremos entender. En este caso, las variables del modelo. ¿Listo? Entonces, esto digamos que es otro artículo que les va a permitir entender mucho más el modelo. Hoy, por supuesto, no vamos a llegar a la profundización. Y aquí, pues, lo que me gusta de estas OVAs es que son muy gráficos y en ese aspecto, aquí ustedes pueden observar que aquí estoy. Como ustedes pueden observar, entonces tenemos dos situaciones dentro del modelo. Si ustedes le dan clic a cada uno de los conceptos que está acá en la parte derecha o está en la parte de abajo, van a empezar a mirar las definiciones. Digamos que esa tarea se las puedo dejar a ustedes para los que quieran entender un poco más el concepto. Pero digamos que este esquema nos permite resumir rápidamente dos alcances que tiene el modelo. Entonces, uno es una situación en donde se define la semántica del asunto, la comunicación, el proceso que es lo que yo quiero comunicar. Y está la parte de la enunciación, en donde ya viene lo fuerte, lo grueso, tiene que ver con el sentido, ¿sí?, la intencionalidad con que mencionaba en un principio del texto. Entonces, aquí habla, pues, en este caso ella tomó nomás estos tres elementos de esta situación, pero ahorita en este mismo ejemplo vamos a encontrar otros más. ¿Listo? Entonces, en esa situación de comunicación tenemos un locutor, el que está mencionando el mensaje, un interlocutor, quien recibe el mensaje, y un tema, que es el panorama sobre lo cual se está hablando. Y en la enunciación, ya entonces hablamos del sentido, ¿sí?, del punto de vista que tiene el lector frente a lo que está escribiendo. Y también los enunciatarios que él empieza a construir. ¿Listo?
Entonces imagínense una propaganda de Head and Shoulders, del champú, ¿cierto? Entonces muestra, ¿cierto? Las modelos con el cabello súper liso, súper brillante, súper fuerte y pues está construyendo ¿qué? Pues a las personas interesadas en tener ese tipo de cabello. Entonces tiene esa intención de vender ese champú. Entonces por eso tiene todas las modalidades dentro de la textualidad y bueno, dentro de la cuestión ya del video y como tal de la construcción de imágenes, pero eso ya es otra cosa, que tiene que ver con este mismo aspecto, la construcción del enunciatario. Y bueno, en los textos académicos se trabaja mucho con la voz ajena, con las voces que empiezan a soportar argumentos. Entonces esto es la voz ajena de lo enunciado. Pero para entender mejor esto, que está volviéndose un poco como confuso, ¿sí? Vamos a ir a el ejemplo gráfico que nos regala la OVA. Tenemos, observen, ¿sí? Aquí una caricatura, ¿cierto? Y observen las variables que tiene el modelo para la situación de comunicación. Entonces hay un género discursivo, ¿cierto? Un marco donde aplica este tipo de texto, un contrato, ya vamos a ver los ejemplos, una tipología textual, un locutor, un interlocutor, un propósito, un tema y una intención, y vamos a ver cómo lo desfragmenta la profesora, ¿cierto? Entonces, empecemos por el género, ¿listo? Cuando ustedes le dan clic en el icono, entonces abajo les aparece el, la pregunta, ¿no? Sobre el género. Entonces acá tenemos a qué género discursivo corresponde el texto. Entonces tenemos varias opciones, ¿cierto? Definitivamente la salud no es un género, ¿listo? Vamos a verlo por descartes. Y hay dos aquí que pueden ser, ¿no? Publicitario, él está haciendo publicidad a algo, está vendiendo algo, o simplemente está informando. Periodístico, ¿sí? Dando una opinión. Entonces, les acabo pues de contar que se trata del género periodístico. ¿Listo? Lo chévere es que igual si yo me equivoco, la OVA me dice por qué me equivoqué. Entonces me dice que para reconocer el género discursivo es necesario identificar el contrato social. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba del champú? Eso es el contrato social. Es quién quiere decir algo y a quién se lo quiere decir y esos que quieren decir algo porque lo quieren escuchar. ¿Sí? Entonces, en este texto se expresa una opinión sobre un tema polémico relacionado con la salud, pero no corresponde a un contrato social de habla entre un médico y su paciente, o en el publicitario sería de un cliente, ¿cierto? Un comprador y un vendedor. Entonces, este pequeño detalle es importante, ¿sí? Porque de acuerdo al género discursivo, entonces usted va a poder moverse mejor para hacer un análisis del texto, ¿sí? Usted va a decir, venga, pero todo lo que usted me está diciendo es pura ficción. Y bueno, pues si usted está dentro del género de una novela de ficción, pues una novela que es ficción, pues por supuesto, no va a haber ningún problema. Pero si usted está en otro género, puede tener problema en un género académico, entonces usted ya no puede trabajar con tanta ficción. Esa es como la complicación que tienen las personas cuando van a escribir su trabajo de grado, que no han identificado el género. Por lo tanto, ese género tiene unas condiciones, eh, digamos que una estructura, una razón de ser, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, una de las cosas que usted tiene que eliminar cuando está escribiendo su trabajo de grado es eliminar los adjetivos, porque el adjetivo denota mucho su opinión, ¿sí? Entonces, el interesante aporte del doctor tal, no escriba el interesante aporte, diga el aporte, quítele el adjetivo, quítele el peso emotivo, quítele su posición, ¿sí? Porque usted está dentro de lo académico. Ah, pero es que yo escribo así, sí, usted lo puede escribir así, pero entonces, ¿cuál es el contrato? Esto es, digamos que lo interesante de uno estructurar su texto. Entonces, miremos los contratos. Entremos a este que dice contrato social de habla. Entonces, miremos las opciones.
¿Cuál es el contrato que se establece entre locutor e interlocutor? ¿Sí? Entonces, miremos la primera opción. Opinar sobre un tema de interés general, ¿cierto? Sería el que hace el locutor. Y el interlocutor conocer la opinión de otro sobre ese tema, ¿cierto? Segunda opción, vender, que sería el contrato publicitario, ¿no? O comprar. Ya vimos que este no es. Y el otro contrato, divulgar, quiero divulgar un nuevo conocimiento, ese es el de los trabajos de grado. Y otro que quiere acceder a ese conocimiento, ¿sí? Esos son los lectores de su trabajo de grado, son los que quieren acceder a ese conocimiento. O sea que por descarte, y ya entendiendo un poco de qué es el contrato, vamos a darle clic a la primera. El caricaturista está opinando sobre un tema de interés y se lo está dedicando a unos lectores, ¿cierto?, de caricaturas que quieren conocer la opinión con ese estilo sobre ese tema. ¿Listo? Entonces hasta ahí está, creo estar claro. Recuerden que ustedes tienen el chat para si me quieren hacer alguna pregunta. Los que están en el salón pueden también activar sus micrófonos y con mucho gusto pues aclaro si de pronto se confunde esta desfragmentación del modelo que estamos haciendo. Miremos entonces la tipología de la caricatura, tipología textual. ¿Usted cómo lo clasifica? ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de texto? Bueno, ya lo mencioné, ¿no? Pero observen que hay que tener también claridad frente al tipo de texto, cómo se clasifica el texto. En este caso, pues es una caricatura. El afiche entra dentro del contrato, ¿cuál? ¿Cierto? Publicitario. Lo mismo que el volante. El volante también es un poco informativo, pero al final es también publicitario. Observen que los tres están dentro, bueno, la caricatura está dentro del periodístico, ¿cierto? Ya lo vimos ahora. Pero entonces observen que, y aquí tiene, digamos que tenemos que reforzar un poco esos aspectos que vimos en el bachillerato, porque a veces como que los tenemos muy alejados y la importancia del modelo es que los incorpora. ¿Por qué? Porque es que finalmente no se trata de tener este concepto para efectos de un examen ICFES o de un quiz. Es simplemente para involucrarlo dentro del análisis que ustedes vayan a hacerle a sus textos. Miremos el locutor, este también ya lo mencioné. Miremos aquí locutor. Entonces, publicista, paciente de una EPS o periodista caricaturista, ¿cierto? Ya dijimos que el contrato no es de vender. Yo podría hacer un gráfico, ¿sí? O una caricatura para vender algo. Entonces ya me convertiría en publicista, ¿sí? Pero en este caso soy un periodista. Estoy dentro del género literario. Pues un caricaturista dentro de este género literario. ¿Listo? Este para el locutor. ¿Quién está hablando? Ojo, no estamos dando nombres, ¿sí? No le estamos dando los créditos a quién lo hizo. No, estamos hablando de la figura como tal. Entonces, miremos el interlocutor. ¿A quién va dirigido el texto? Entonces, va dirigido a los usuarios de la EPS, a la EPS, al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional. Esa es la primera opción. A todos ellos va dirigido. O solamente a los usuarios de la EPS y al Ministerio de Salud. O a la EPS y al Gobierno Nacional. ¿Cuáles creen? Bueno, digamos que vamos a colocar una equivocada de adrede, ¿sí? Para que nos diga cuáles son los interlocutores. Son todas las voces corresponsables que se convocan en un discurso, ¿sí? Que están en relación con el propósito del locutor, ¿ya? Por lo tanto, imaginarán, ¿cierto?, que la respuesta correcta es la primera. Todos los usuarios de la EPS, las mismas EPS, el ministerio y el gobierno. ¿Listo? Aquí.
Entonces, la profesora dice lo siguiente, mire, no solamente es montar la estructura, sino venga, ¿con qué propósito? ¿Sí? ¿Ya? ¿Con qué propósito? ¿Yo qué quiero lograr con el interlocutor? ¿Sí? Volvemos a la carta de amor. Usted tiene un propósito claro, ¿cierto? Con esa carta de amor. Ahora, una cosa es el propósito, lo que tengo, que quiero lograr con el interlocutor, pero también tengo una intención y es lo que quiero lograr con el manejo del tema. Entonces, miremos el propósito de esta caricatura. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr con las personas que lo leen si yo soy el caricaturista? Amenazar, advertir, denunciar o advertir, denunciar, criticar y llamar la atención. O simplemente criticar, fastidiar, llamar la atención y denunciar. ¿Sí? Entonces, miremos por descarte. Él está amenazando, ¿sí? Parece que no. Sí está advirtiendo, sí está denunciando, sí está criticando y sí está llamando la atención. Se acerca, ¿cierto? Esa segunda. En la tercera hay un término que él dice fastidiar. ¿Está fastidiando como tal? Bueno, pues si yo soy del gobierno, del ministerio, de pronto me siento un poco fastidiado, pero el problema es que está enfocado a todos sus interlocutores. Por lo tanto, imaginarán que la respuesta correcta es la segunda. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere lograr con todos los que lo están leyendo? ¿Sí? Entonces, advirtiéndole a todos los lectores, miren lo que está pasando con las EPS, ¿sí? Denunciándolo, ¿sí? A través de los medios, criticando y llamando, por supuesto, la atención de lo que está pasando con las EPS. Ahora miremoslo con respecto al tema, ¿ya? ¿Cuál es la intención del texto? Ojo, esto es aparte del propósito. Eso ya es el cómo se está comportando con el tema. Entonces, él está reclamando una mejor atención por la parte de la EPS, denunciando y criticando el mal servicio de la EPS o simplemente provocando la EPS. ¿Sí? Entonces, ya por descarte, y ya como hablamos de que pues tenía como intención hacer una denuncia, por supuesto, entonces como propósito hacer una denuncia, entonces tiene como intención lo que está haciendo, desarrollando con el tema, definitivamente es haciendo una crítica. De hecho, cuando nosotros vemos una caricatura, ¿cierto? Sobre todo las de Matador, no sé si esta sea de Matador, es eso, ¿ya? Es denunciar, es criticar. En este caso, pues el mal servicio de las EPS. ¿Listo? Y por último, tenemos, bueno, que debería ser lo primero, antes del propósito y de la intención, es el tema, es el dominio de lo que se está hablando, ¿sí? Entonces miremos esas tres opciones. Él está denunciando el mal uso de las EPS de nuestro país, o está ridiculizando a las EPS de nuestro país, o está denunciando y haciendo una crítica al mal servicio de las EPS de nuestro país. Ya lo vimos con la intención, ¿cierto? Entonces, miremos a ver. Se trata, en efecto, el tema normalmente es, digamos que es un contexto, ¿no? Es la pregunta de qué habla el texto. Entonces, en efecto, se trata de hacer una crítica y hacer la denuncia al mal uso de las EPS de nuestro país. Observen que este texto no tiene ni siquiera 15 palabras, ¿cierto? Es un texto que estamos analizando dentro de una situación que se llama la situación de comunicación, dentro de un modelo que nos da muchos elementos para poder estructurar lo que la profesora María Cristina llama el enunciado, es decir, darle sentido a lo que está escribiendo la otra persona y a partir de allí poderlo analizar.
¿Listo? Entonces, bueno, ella acá pues tiene muchos elementos también muy interesantes. Va a hablarles un poco sobre la siguiente situación. Ya vimos la situación de comunicación. Aquí les va a hablar un poco sobre un texto y aquí les queda la invitación, no me quiero extender. Aquí hace el hipervínculo a un artículo del 2015, un artículo del Espectador que habla sobre la crisis intelectual de la salud. Y lo mejor es que el análisis de la situación de enunciación la va a hacer paso a paso con ese texto. Entonces, si ustedes quieren entender un poco, ahora sí, bueno, muy fácil con la caricatura, entre comillas fácil, ¿no? Porque ya estaba hecho. Pero ¿cómo lo hacemos con un texto? Aquí entonces la profesora les va a explicar ese paso a paso para que ustedes, bueno, lo aprovechen y entiendan un poco mejor de qué se componen y cómo hacerlo ya en un texto, ahora sí, más en serio, ¿no? Entonces aquí les va a hablar un poco sobre, o sea, ese esquema. Aquí les va a dar, obviamente, pues previo a entenderlo, pues hay que leer el documento, no lo haremos en este momento. Si ustedes lo desean, lo pueden hacer cuando quieran, no es muy largo tampoco. Y aquí les va a explicar cómo él construye a sus enunciatarios, quiénes son los enunciatarios. Ya estamos hablando de otra situación, ya es del sentido del texto, del discurso, ¿sí? Y aquí les explica paso a paso, ¿sí? Se los explica molidito, les habla de las tonalidades, les habla de las dimensiones, bueno, unas cuestiones que no me alcanza el tiempo, que ojalá cuando podamos hacer un poco más interactivo estos laboratorios, eh, podamos entonces, digamos que resolver varias de las dudas para que, digamos que entenderlo y poder hacer otro tipo de análisis que no estamos acostumbrados a hacer. Aquí también les regala otros ejemplos. Aquí tenemos una caricatura de Matador y entonces acá les está contando un poco el análisis, ¿sí? Pero desde la situación de enunciación. ¿Quién es el enunciador, los enunciatarios, la tonalidad de las dimensiones? ¿Listo? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Simplemente hemos pasado por encima de un modelo que se llama la dinámica social enunciativa, en donde la profesora habla sobre la importancia de que usted integre el texto, ese discurso que está allí involucrado, a una dinámica social. O sea, usted no la puede apartar de todas las implicaciones que están en función de lo que está escrito, ¿sí? Por eso digamos que nos basamos en descubrir la información relacionada con el tema. La información relacionada con el tema. Entonces, y a partir de allí, de esa información, ahora sí tienes una visión mucho más amplia para poder analizar con mayor seriedad un texto o por el contrario, para descartarlo de lo que tú estás escogiendo. Digamos que una de las posibles razones por las cuales sus profesores eh, les exigen que los documentos que ustedes traigan a sus trabajos de grado estén dentro de revistas que estén en bases de datos, revistas que estén indexadas, y porque excluye un poco los blogs o un poco lo que llaman la literatura gris. Es precisamente porque hay dos contratos muy diferentes, ¿sí? Puede que haya un blog muy bueno, pero el blog tiene una libertad, o por ejemplo una wiki, tiene una libertad que le quita un poco de seriedad, mientras que un artículo, por el tener el contrato social un poco, digamos que más rígido frente a los textos que utiliza, por supuesto, entonces, al tener ese contrato, un contrato diferente al otro,
Entonces se va a ajustar un poco al contrato de su trabajo de investigación o de su ensayo. Entonces observen cómo al final estos pequeños elementos empiezan a ser significativos en la búsqueda de información. Entonces es por ello que, bueno, se los quería traer a colación. Ya en este momento, yo ya no estoy trabajando con lectura rápida. Ya me entré al campo de la lectura crítica, de la lectura analítica. Entonces, voy a pasar en estos momentos a el momento de las preguntas. Alguna duda que ustedes tengan con respecto a lo que acabo de mencionar, o también puede ser alguna duda en relación a lo que hemos visto en todo el semestre. Entonces, estoy aquí atento a la página de la biblioteca, desde el Facebook de la biblioteca o al chat del Zoom. Mientras ustedes están pensando, mientras lanzan sus preguntas, también les voy a pedir el favor que me colaboren con esta encuesta de satisfacción. Mientras ustedes se animan a contarme si cualquier duda que ustedes tengan en relación a lo que hemos visto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Cuéntanos, Diana. Pues más que duda me parece que la página donde muestras el material es muy claro con relación a los aspectos que uno debe tener en cuenta en el análisis del discurso de, digamos, de los textos, porque, digamos, uno lee mucho y termina por no entender ciertas lecturas son muy complejas, entonces cuando uno necesita como este tipo de ayudas, digamos el propósito, cuál es el interlocutor, uno no lo piensa en el momento, no es claro, y como no lo tenemos claro, se nos hace más difícil la lectura. Entonces yo creo que lo que pues acabas de explicar fue muy interesante y creo que lo voy a empezar a implementar con ciertas lecturas que tengo. Vale, Diana. Sí, de hecho, eh, digamos que yo conocí este modelo de diplomado que estoy haciendo en este semestre, y entonces la mayoría de los asistentes a este curso son profesoras de español y de literatura. Entonces al final todos concluíamos, independiente pues de nuestra profesión, que, que al no tener como claridad sobre muchas de estas variables, al final decíamos, uy, pero ¿cómo hemos leído? ¿Cómo hemos leído hasta ahora? Y no está mal, digamos que no está mal, porque finalmente lo que uno hace es tener diferentes elementos para luego abordar la lectura desde diferentes puntos. No significa que vas a coger uno solo, ¿sí? Entonces, por eso digamos que lo traje a colación. Y bueno, qué bueno, Diana, que te pueda ser de utilidad, y bueno, es la invitación para todos los demás. Bueno, no veo más preguntas entonces por el chat. Les cuento que, bueno, como les decía, cuando inicié, Nachito se va de vacaciones también. Entonces prontamente pues les estaremos contando cuándo regresamos y cómo regresamos. Pues por lo pronto habilito estos dos canales, ¿cierto? El canal de Facebook, que a veces es mucho más cómodo, en donde yo puedo hacer mi pregunta rápidamente, o mi canal de salón virtual, como
me lo ofrece Zoom, en donde también puedo participar abriendo mi micrófono, ¿listo? Entonces, nos vamos de vacas, eh, no sé, muy seguramente a finales de agosto o a inicios de septiembre regresaremos y hablaremos entonces de estos y muchos otros temas. Espero también traerles invitados especiales. Y bueno, eh, queda a disposición entonces nuestros correos electrónicos, eh, queda a disposición eh, el Facebook, el canal de YouTube de la biblioteca. Recuerden que todas las emisiones que hemos hecho de Nachito Lee están en el canal de YouTube. Entran youtube.com/c/bibliaunivalle, allí nos encuentran, pueden suscribirse y bueno, por supuesto, tendrán acceso a estos y mucho más videos. Videos normalmente de videoconferencias, ¿sí? Hasta ahorita, digamos que no hemos hecho con mucha construcción de contenidos, pero he intentado que sean lo menos ladrilludas posibles. Me he podido extender todo lo que yo quiera con este modelo, pero quiero hacerlo mucho más sencillo y simplemente pues que ustedes profundicen de acuerdo pues a las lecturas que les acabo de compartir y pues muchas más que van a ser remitidos con la OVA. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Eh, Me parece que el balance fue muy bueno, la aceptación de este programa fue muy buena. Entiendo las dificultades pues, que han tenido los estudiantes y es apenas comprensible, entonces espero volverlos a ver en el próximo semestre y bueno, que sigamos compartiendo técnicas para la lectura y para aprender a leer. Entonces, que esté muy bien. Muchas gracias.